Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Plaza Financiera, Luis Torralba. Un programa más en Plaza Radio. Estamos en la sección de Plaza Financiera y hoy contamos con dos auténticos baluartes en la fintech y además valencianos, como son Lorenzo García, consejero delegado de Logic Value. Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días. Y Salvador Mas, consejero delegado de Finametris. Muy buenos días. Buenos días, Salvador. Luis. Pues además sois dos auténticos baluartes valencianos, que es lo que pedimos aquí para hacer estas tertulias que tanta aceptación están teniendo. Y el tema en cuestión ya lo hemos avanzado, las fintech. Hablamos de un boom auténtico de fintech, Lorenzo. Sí, pero no solo en España, en la Comunidad Valenciana. Sí, y la verdad, bueno, yo creo que hay dos factores, ¿no? Uno importantes, hay muchos, pero hay dos importantes. En el caso de la Comunidad Valenciana, ¿por qué? Pues realmente creo que al desplazarse a algunas sedes importantes que tenían servicios operativos y tenemos grandes universidades y gente preparada, pues hay gente que se quiere quedar aquí y tiene que desarrollar sus ideas y sus conocimientos, pues a veces se lanzan a la piscina, ¿no? Como se suele decir, para montar sus empresas. Yo creo que ese es un apartado y luego creo... No sé qué piensa Boro, creo que en los últimos años hemos asistido a unas deseconomías de escala en el tema informático, ¿no? Creo que el concepto de la nube, el concepto de programación, yo recuerdo estando en una entidad financiera que decían aquí en toda esta planta estaba el ordenador de la territorial y era una planta de 400 metros cuadrados, cuando el nivel de procesamiento y el coste de tener 10 veces más procesamiento que aquel ordenador hace 20 años simplemente es mínimo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, el que haya mucha gente con mucho conocimiento que es joven y que puede empezar cosas con ideas y que luego el coste fijo de iniciarse es mucho menor que hace una década o dos y para mí eso son deseconomías de escala en los dos sentidos. Boro. Hombre, ya es barato hacer software desde hace muchos años, desde hace más de una década y dos. Lo que pasa es que, efectivamente, como dice Lorenzo, para los bancos nunca ha sido barato porque siempre, yo creo que algunos de esos bancos seguirán teniendo esas mismas salas para sus ordenadores. Hay que pensar que el tema de la nube o el tema del concepto, por ejemplo, de Amazon o de Microsoft ahora, de consumir solo por tráfico, sí, por tráfico, por peso, el tema de la nube en general, es un tema que todavía no es muy aceptado en la banca en España, ni en el mundo. Ahora mismo hay muchos impedimentos y la banca sigue trabajando con unos costes fijos bestiales para hacer una página web, muchísimos más que unos con los que pueda funcionar una fintech, que es parte de la ventaja competitiva de una fintech. Con un servidor en Amazon que te puede costar 200 euros al año, si estás empezando, ¿no? Si no tienes mucho tráfico, puedes montar tienes toda la infraestructura que necesitas. Con eso y con los teléfonos, que cada vez también son más baratos, puedes empezar y tienes un coste fijo bajísimo. Lo importante es el capital físico, no tiene casi relevancia, la importancia tiene el capital intelectual. Y ahí pues está claro que las entidades financieras pues tienen un capital físico muy alto y un capital intelectual, bueno, pues, también alto, pero muchas veces no da, como hay que gastarse tanto dinero en servidores y en cosas así, pues no da para contratar a los mejores. Pero a ver quién le pone el cascabel al gato de la banca en un país tan bancarizado como este. Bueno, realmente somos un país bancarizado, pero cada vez hay menos entidades. Entonces, ¿desde qué punto de vista miras la bancarización? ¿Desde el punto de vista que todos debemos de tener o que todos tenemos una cuenta, o desde el punto de vista de que cada vez las entidades son más grandes? Y ese quizá el tamaño, insisto, para innovar está demostrado que la innovación se genera normalmente en empresas medianas, vamos a decir medianas y pequeñas. Las grandes se genera innovación, pero sobre todo, como dice Boro, pues el hacer una prueba de concepto en un banco, cuando empiezan,
pues a lo mejor acaba el año y si no han conseguido nada lo tienen que dejar y se van a otra prueba de concepto. Entonces, los proyectos y las pruebas de concepto, una startup o una fintech es mucho más flexible. Sí, mucho más barato. Y no tiene presupuestos anuales. O sea, tiene presupuestos mensuales y la flexibilidad es total. Total. Hay que pensar ahí que es importante el tema de la regulación. Cuando yo ahora estoy trabajando en un banco, o sea, que no os metáis mucho con los bancos porque estoy en Allfunds Bank. Ahora ves, Allfunds ya no se llama Allfunds Bank, sino que se llama Allfunds. Han quitado la palabra bank, pero sigue siendo un banco. Hacer proyectos en la nube, por ejemplo, esto que he comentado, aunque sea muy mínimamente crítica la información que vas a llevar a la nube, tienes que pedir una autorización al Banco de España para ese proyecto concreto, para llevarlo a la nube, para hacer un proyecto en Amazon o en Google o en Microsoft, que eso es una cosa que una fintech por defecto lo hace ahí, eso no hay ninguna duda. Tienes que pedir un permiso, el Banco de España lo analiza y el periodo de respuesta de eso no baja de los 6 meses. Es decir, que que también hay que ver la regulación con la que trabaja pues la banca. Pues te iba a decir que es poco tiempo, con la burocratización que hay en este país. En 6 meses el que tengas que tener un permiso para empezar un proyecto, una prueba de concepto, como dice Lorenzo, porque hasta las pruebas de concepto las revisa el Banco de España. Es una barbaridad de tiempo en este mundo. 6 meses es muchísimo para hacer una prueba de concepto. Sí. Es una prueba de concepto la debías hacer en un mes o en 2 meses. Pero fíjate, perdona que te corte, pero fíjate lo del tema del sandbox, que se sigue hablando, que luego lo abordaremos. Sí, está relacionado con esto. Claro, pero es que aquí la burocracia sigue estando patente, pero como el primer día. Pero en cualquier sector. Y en el bancario, como tú decías, Salvador, es súper importante. Sí. Es importante. Yo la verdad es que cada vez trabajo más y cada vez entiendo más y seguramente me estoy haciendo mayor, pero cada vez entiendo más la labor de los reguladores. Pero sí, hay una serie de cosas que no tienen disculpa. La lentitud para que pasen algunas cosas es tremenda y realmente, ojo, que los bancos son los que se quejan de que los bancos tienen una regulación muy superior a las fintech. Que súper regulados. Claro, que eso les hace no poder ser competitivos en tiempo, porque dinero lo tienen, pero por ahora. Pero el problema que tienen es el poder ejecutar un proyecto con cierta agilidad. Es muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, hablamos de un sector... Perdona, Lorenzo, ¿querías apuntar algo? No, es cierto que un sector como el bancario tiene que estar muy, muy regulado y está muy regulado, pero evidentemente el sandbox, si no es muy ágil, va a suceder lo mismo que está sucediendo ahora. Si para el sandbox, para hacer las pruebas, vas a tardar 6 meses, 12 meses... pues en el caso de una fintech estás muerto o estás tocado por lo menos o herido, ¿no? Entonces, la estrategia para hacer una fintech que sea B2B es aliarte con entidades financieras que vayan haciendo las pruebas de concepto sin utilizar datos peligrosos o datos personales, con lo cual ya es más fácil entrar y poco a poco vas haciendo proyectos con la entidad financiera. Entonces, el nivel colaborativo, yo pienso que la colaboración fintech-banca tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Y está tanto aquí Boro, que también, como dice, trabaja en un banco, pero has trabajado en las dos partes, ¿no? Bueno, tienes una visión siempre, de las dos. Siempre. Pues os iba a preguntar si se puede hablar de competidoras o colaboradoras, banca y fintech. Yo creo que, en sus orígenes hace, no sé, te diría 8 o 5 años, aún había un concepto de fintech disruptivo, que era pues pensar que las fintechs que no iba a quedar bancos y que lo que iban a quedar son fintech. Eso a día de hoy es muy difícil de sostener, por lo menos de las startups, yo creo que ya nadie se lo cree. Otra cosa es las grandes, ¿no? Amazon, Google, Alibaba, eso son palabras mayores y eso es otra cosa, pero es un fenómeno distinto a las startups. Yo creo que las startups ya no aspiran a ser disruptivas. Antes tenían un espíritu muy insolente y muy disruptivo. Ahora yo creo que son más gente como Lorenzo y como yo, más polite y más gente que somos capaces de trabajar con entidades, no con todas, sí, porque a veces los que no son polite son ellos, pero yo creo que hay que colaborar. Los bancos, a día de hoy, una cosa que se infravaloró cuando se suponía que las startups iban a comer el mundo es que la referencia de la marca bancaria es fundamental para el cliente final. La confianza de la marca es muy, 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 muy valiosa. Más valiosa incluso de lo que los bancos piensan. El cliente es muy, muy complicado. Tiene una marca con un statu quo muy, muy importante, no solo en España,
sino en Estados Unidos, que me parece que en Estados Unidos vayan muy adelantados. En Estados Unidos tienen el mismo problema las fintech, y es la captación de cliente directo. Entonces, en ese sentido, lo normal es hacer aplicaciones como las que ha hecho Lorenzo, como las que hemos hecho nosotros, y aliarte con entidades que de verdad no pueden tener esa innovación al ritmo que lo podemos hacer nosotros, pero que tienen clientes y las aplicamos sobre clientes. Uh-huh. Mira, un ejemplo, haciendo un poco de cuña, las herramientas de Finametrics ahora funcionan para 400.000 millones de euros, para una cartera de 400.000 millones de euros, que es la cartera de Allfunds, o 380.000 o algo así. Uh-huh. La cartera de fondos que tiene Allfunds. Es impresionante. Pero un poco de pavo. ¿Cómo te vas a imaginar eso montando una startup aquí en Valencia? Pues la aplicación, los reportings, las herramientas de asesoramiento, de financial planning que hacemos, están ya funcionando para toda esa cantidad de dinero. ¿Cómo podríamos haber llegado a tener esa escala como una startup o haciendo un modelo B2C de intentar llegar al cliente final? Es totalmente imposible. Es totalmente imposible, vamos, imposibilísimo. Entonces, de esa unión es de donde vendrá la fuerza, como las alianzas también que va haciendo de Logic Value. Sí, al final lo que es no hay nada más miedoso que el dinero. Como me decían cuando empezamos en banca, pues cuando un cliente ve su dinero, ve su pasado, su presente, pero sobre todo su futuro. Y el futuro siempre da miedo. En cierta medida, la regulación, que cada X tiempo hay crisis financieras y los bancos siguen estando desde hace 200 años, pues eso da seguridad. Y porque nosotros desarrollemos productos innovadores, en algunos casos disruptivos, que ayuden al cliente final, no quiere decir que el cliente final vaya a depositar el dinero con nosotros, ¿no? Entonces, las alianzas con la banca, y al final insistimos, ¿no?, que el regulador está ahí por algo, exige mucho, pero si le sucede algo al banco, está detrás el Estado, en cierta medida, o el Banco Central Europeo, con lo cual eso da seguridad, y nosotros lo que tenemos que pelear, las fintech lo que tienen que pelear es por sacar productos disruptivos que se ajusten a lo que necesitan los clientes y que se puedan integrar dentro de los bancos. Y esa es la gran pelea que intuyo que estamos haciendo entre todos, ¿no? Entre todas las fintech. Oye, ¿y por qué el índice de mortalidad es tan alto en la fintech? ¿Por qué? Bueno, no sé cuál es el índice de mortalidad en las fintech. En líneas generales, sí. Yo creo que es en startups el índice de mortalidad es elevado, pues porque el mundo financiero es complejo. No solamente debes de tener un conocimiento importante de lo que es ser financiero o trabajar en un banco, lo que sea, ¿no? Tienes que a la vez entrar a jugar una partida donde los jugadores son muy profesionales, que hay muy pocos, son muy poderosos, que tienen mucho tiempo, que ellos mismos, si ven tu idea, son capaces o piensan que son capaces en algunos casos de replicarla, y tienen grandes equipos y, como dice Salvador, tienen los clientes, el tiempo, el dinero, y pueden intentar replicarla. A partir de ahí no puede ser monoproducto. Nosotros empezamos pues con una aplicación para llamar la atención a la banca, pero a partir de ahí la aplicación de valoración de empresas es una parte muy pequeña de todo lo que hacemos, y ahí metemos nuestra cuña, donde estamos combinando ese motor, esa inteligencia que hicimos con todo lo que es inteligencia artificial para mejorar la productividad del banquero privado, del asesor personal, y que el cliente se encuentre más satisfecho. Pero todo eso no se hace en 6 meses. Se hace en 3 años y medio, como llamamos nosotros, claro, peleando a la vez, haciendo muchas demos. El otro día mi mujer de repente dice, se le cayó un taco como si fueran los cromos. Yo calculo que los cromos, y me dijo que juega a los cromos, y ahí habrán 200 cromos. Esos 200 cromos eran 200 tarjetas con gente que me había reunido, de todos los sectores. Y a Salvador le ha pasado igual, estoy convencido. La cantidad de nos que te llevas es impresionante, pero de esos nos sale el sí final. Y de ese sí... perseverancia. Sí. Y vivimos en un ambiente donde es muy fácil decir, mira WhatsApp, que de repente consiguió 2.000 millones de usuarios, etcétera. Pero el B2B tiene un plazo más largo, el B2B financiero es un plazo mucho más largo, y el que no está preparado financieramente y mentalmente para formar un equipo que a su vez esté preparado mentalmente para recibir muchos no pienso que eso incrementa sus posibilidades de fracaso. Y luego la última, yo creo que ahí Finametrics es un ejemplo también a la hora de asociarse con
con gente fuerte, con los fans, para poder las ideas que tiene implementarlas y que fluyan rápidamente al